Cuando tenía solo 15 años, mis padres nos mudaron de la ciudad a un pequeño pueblo a unos 60 kilómetros de donde crecí. Tuve que comenzar el 10º grado en una escuela completamente nueva sin amigos, y fue probablemente el periodo más solitario y estresante de toda mi vida. Estaba bastante enojado con mis padres por desarraigar toda mi existencia de esa manera, y una nueva habitación y un jardín más grande no significaban nada para mí cuando había perdido a todos mis amigos y todos mis lugares familiares. Supongo que eso me hace sonar como un completo ingrato, pero donde vivíamos no era precisamente un gran lugar para adolescentes. Había muchas drogas, etc. Y estos días lo entiendo, pero en ese entonces no estaba feliz. Estaba hecho un manojo de nervios durante la primera semana del 10º grado. Tenía esta idea en mi cabeza de que me quedaría sin amigos hasta la graduación, momento en el cual estaría tan socialmente atrofiado que estaría solo de por vida. Altamente irracional, lo sé, y en la superficie parecía que se demostraba lo contrario en un periodo de tiempo relativamente corto, porque alrededor del comienzo de mi tercera semana, un grupo de chicos me invitó a sentarme con ellos durante el almuerzo. Era un manojo de ansiedad, pero ellos fueron amables y me dijeron que era bienvenido a sentarme con ellos durante el almuerzo en el futuro. Eso significó mucho para mí, ya que siempre me sentía ultra observado cada vez que caminaba entre las mesas tratando de encontrar un lugar para sentarme. Me senté con ellos durante el resto de esa tercera semana, manteniéndome callado y tratando de simplemente mezclarme. Me hacían una pregunta de vez en cuando, de dónde era, qué tipo de cosas me gustaban, y cada vez trataba de dar la respuesta menos ofensiva posible, nuevamente, solo tratando de encajar. Pero luego llegó el viernes y me preguntaron si quería salir esa noche después de la escuela. Tuve que reprimir mucho mi entusiasmo porque significaba el mundo para mí que pensaran que yo era lo suficientemente genial para salir con ellos. Luego, cuando pregunté dónde solían pasar el rato, me dijeron que en el puente. El puente resultó ser un viejo puente ferroviario en desuso que cruzaba un río a 1 milla del pueblo. Cada fin de semana, mi nuevo grupo de amigos se dirigía allí con cualquier tabaco o alcohol que pudieran conseguir, porque allí eran libres de hacer lo que quisieran. Recuerda que te dije que crecí en un barrio algo malo. Bueno, ya estaba metido en todo tipo de tonterías antes de mudarnos del pueblo. No era nada demasiado malo, pero ya había probado los cigarrillos y cosas así que no era como si estuviera pensando, oh no, estos son chicos malos, mejor me quedo en el club de estudio bíblico después de la escuela, o algo así. Estaba dispuesto a salir con ellos, y estaba emocionado de que me hubieran invitado en primer lugar. Así que al final de la escuela, mis nuevos amigos vinieron para asegurarse de que iba a ir al puente más tarde esa noche. Dije que sí, que estaría allí, y traté de ocultar el entusiasmo en mi paso mientras me alejaba. Estaba legítimamente eufórico. Había encontrado un nuevo grupo de amigos y parecían ser exactamente el tipo de personas con las que me identificaba, lo cual es la razón por la que me enojé tanto cuando un chico vino a sentarse a mi lado en el autobús y me dijo que no fuera a salir con ellos. Probablemente voy a sonar como un completo imbécil aquí, y me da vergüenza decir esto, pero pensé que el chico que se me acercó era un total perdedor. Su ropa estaba sucia, olía un poco y tenía este cabello rojo salvaje que obviamente no se lavaba. Y cuando me dijo que no saliera con esos chicos, pensé que estaba tratando de, no sé, sabotearme o algo así. Sé que eso me hace sonar como un imbécil y un poco cínico, pero estaba tan inseguro de mi estatus como el chico nuevo que no podía concebir que alguien se molestara en ser amable conmigo. Simplemente le dije que se fuera, luego me giré para mirar por la ventana e ignorarlo. Pero él persistió. Dijo algo como, sé que suena loco, pero creo que esos chicos van a tratar de lastimarte. Los escuché hablar sobre empujar a alguien y si la caída los mataría. Creo que estaban hablando de ti. Nuevamente le dije al chico que se fuera, solo que mucho más bruscamente esta vez, y finalmente me dejó en paz. Pero después de bajar del autobús y caminar de regreso a mi casa, lo que dijo seguía dándome vueltas en la cabeza. Mis nuevos amigos me habían invitado al puente y ellos mismos habían dicho que era un puente ferroviario sobre un río.
¿Me habían invitado allí porque realmente querían ser mis amigos o era una trampa y planeaban empujarme del puente como una broma? Creo que si el chico hubiera dicho, te van a golpear, o algo vago como eso, no le habría dado una segunda oportunidad. Pero específicamente mencionó empujar y caer. Recuerdo pensar en cómo el chico que me advirtió podría haber sabido todo sobre su lugar de reunión lo suficiente como para darme una advertencia falsa muy específica, si eso tiene sentido. Después de todo, no sabía nada sobre las dinámicas sociales en el pueblo, lo que en términos prácticos significaba que no tenía idea de en quién confiar. Pasé como una hora pensando en eso. Luego, cuando llegó la hora de ir a reunirme con mis nuevos amigos en el puente, fui un completo cobarde y decidí no ir. Digo cobarde porque así es como se sentía en ese momento. Tenía demasiado miedo de ir a reunirme con ellos por si acaso todo era una trampa para hacerme una broma, pero también tenía miedo de estar a punto de arruinar mi única oportunidad de encajar en un grupo de amigos en la escuela. Luché con los dos conceptos de un lado a otro durante otras 2 horas, y luego, cuando me di cuenta de que probablemente era demasiado tarde para salir, me sumí en una leve depresión. En la superficie, la reacción fue tan mala como temía. Mis nuevos amigos dijeron que ya no podía sentarme con ellos, que había sido grosero al rechazar su invitación. Dijeron que habían esperado casi toda la noche para que yo apareciera y que no les había mostrado la cortesía de presentarme por 5 minutos. En ese momento, estaba horrorizado. Me había asegurado a mí mismo que tal vez no reaccionarían tan mal, y luego estaban ellos, expulsándome de ese grupo de amigos antes de que tuviera la oportunidad de demostrarme. Estaba devastado y me fui a sentar solo, y para colmo de males, el chico pelirrojo y apestoso vino a sentarse conmigo, casi como si sintiera lástima por mí. Ahora sé lo que estás pensando. El chico pelirrojo y apestoso es un buen tipo, y hoy en día estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero en ese entonces, el estúpido yo de 15 años no tenía más que desprecio por él. Si la moraleja de esta historia es que los niños pueden ser crueles, tristemente creo que ese ejemplo se extiende a mí también. Porque una vez más le dije al chico que se fuera, que me dejara en paz y que ni siquiera pensara en sentarse conmigo otra vez. Me condené a estar solo otra vez por aproximadamente una semana, hasta que, por pura casualidad, otro chico nuevo se unió al 10º grado. Pensé que esa era mi oportunidad de hacer un amigo. Era un chico y parecía que podría estar interesado en cosas similares a mí, así que tenía muchas esperanzas. En la primera oportunidad que tuve, me senté con él durante el almuerzo y empecé a hablar con él un poco. Pero en el siguiente almuerzo, adivina quién lo llamó a su mesa. Exacto, el viejo grupo de amigos del que fui miembro brevemente. Pensé que lo hicieron a propósito y supongo que en algún nivel lo hicieron. Parecía que me habían expulsado de un grupo de amigos y ahora me estaban negando la oportunidad de formar otro, como un escenario de pesadilla donde los chicos que pensé que iban a ser mis amigos resultaron ser mis acosadores. Eso me hizo hundirme aún más en esa depresión típica de adolescente, viendo a este nuevo chico haciendo todas las cosas que yo debería haber estado haciendo con las personas con las que debería haber estado haciéndolo. Y cada viernes por la noche, durante semanas, me encontraba acostado en mi habitación, totalmente deprimido, y preguntándome qué estarían haciendo esos chicos en el puente. Obviamente no habían planeado hacerme una broma, porque el nuevo chico había estado saliendo con ellos durante semanas, probablemente en el puente también. Y si le habían hecho una broma, especialmente empujándolo del puente, ciertamente lo estaba manejando bien. Nuevamente, esto me tenía totalmente deprimido y, sobre todo, estaba fuera de mi mente, furioso con ese chico pelirrojo y apestoso. Pensé que me había engañado para que no saliera con mi futuro grupo de amigos y probablemente tenerme solo para él. Para ser justos, eso fue exactamente lo que intenté hacer con el nuevo chico que se unió al 10º grado después de mí. Recuerdo una noche de viernes, hervía de odio hacia ese chico apestoso, fantaseando con darle un buen golpe en la cafetería. Pero al día siguiente, cuando estaba lanzando una pelota con mi papá, él me dijo que si me habían echado sin pensarlo 2 veces, esos chicos no eran amigos en primer lugar, y que al final estaría contento de no haber ido al puente esa noche de viernes,
porque no estaría atrapado con un grupo de perdedores tan volubles. En ese momento fue algo reconfortante, pero ninguno de los dos tenía idea de cuán en lo cierto estaba mi padre. A la mañana siguiente, o sea, el domingo, había estado despierto quizá 2 o 3 horas antes de darme cuenta de que había algo raro en el aire. No había estado mucho tiempo en el pueblo, pero los fines de semana eran como en cualquier otro lugar. Mucha gente tenía el día libre, los niños no estaban en la escuela, así que estaba acostumbrado a ver personas caminando por la calle, ya sea solas o con sus perros. También estaba este grupo de 3 niños que solían montar sus bicicletas por la calle. Los veía después de la escuela a veces y siempre los veía los fines de semana, pero esa mañana de domingo, durante al menos 2 o 3 horas, no vi a una sola persona caminando por la calle, salvo un solo coche, que era el de mi madre regresando del supermercado antes de que cerrara temprano. Recuerdo que cuando llegué a casa, bajé a ver si había traído algún snack o algo, y pude notar de inmediato que algo andaba mal. Ella llamó a mi papá a la cocina, y cuando él llegó, mamá me dijo que subiera a mi habitación. Pregunté por qué, y ella me gritó, diciéndome que hiciera lo que me decían. Papá cerró la puerta de la cocina detrás de mí y caminé hasta las escaleras, pero me detuve en los primeros escalones para escuchar lo que estaban diciendo. No pude captar cada palabra, pero entendí lo suficiente para saber que se había encontrado un cadáver en el bosque fuera del pueblo y que el rumor era que se trataba de un chico de mi escuela secundaria. Estaba en shock, horrorizado incluso, pero tampoco tenía manera de saber qué chico había sido encontrado muerto. Como dije, no tenía literalmente ningún amigo a quien llamar, y esto era antes de las redes sociales, así que no podía simplemente buscar un hashtag o revisar un montón de publicaciones para leer lo que la gente estaba diciendo al respecto. Tuve que esperar hasta la escuela a la mañana siguiente para obtener alguna información real. Justo después de las 8 de la mañana, recibimos un anuncio del director diciendo que todos debíamos ir al gimnasio para una asamblea especial. Así que eso hicimos. Yo y todos los demás chicos nos dirigimos al gimnasio de la escuela, excepto que no eran todos los chicos, y creo que podría haber sido una de las primeras personas en tener una idea de lo que había pasado esa noche de sábado. Mientras todos los chicos se dirigían al gimnasio, llenando las gradas o sentándose en el suelo frente a ellas, noté que un grupo en particular no se veía por ningún lado. Había estado acostumbrado a mantener un ojo en mi antiguo grupo de amigos, principalmente por amargura, para ser honesto. Quería saber dónde estaban tanto como fuera posible para poder evitarlos. Así que mientras todos entraban al gimnasio, yo buscaba al grupo, pero más y más chicos llenaban el gimnasio y no había señales de mi antiguo grupo de amigos en ninguna parte. Eventualmente, una vez que estuvieron seguros de que nadie más iba a llegar, uno de los maestros cerró la puerta del gimnasio, pero aún así, mi antiguo grupo de amigos no estaba. Entonces, me di cuenta, o uno de ellos era el cuerpo que sacaron del bosque, o habían hecho algo realmente terrible. Una vez que se cerraron las puertas, el director comenzó a contarnos que algo terrible había sucedido durante el fin de semana, y la cosa terrible era que un estudiante de 10º grado había sido encontrado muerto en el bosque justo fuera del pueblo. Obviamente, muchos de nosotros habíamos oído rumores para ese entonces, pero tenerlo confirmado por un oficial seguía siendo muy impactante, y recuerdo los jadeos y los «oh, Dios mío» después de que se hizo el anuncio. Nos dijeron que si alguno de nosotros tenía alguna información, debíamos acercarnos al oficial de recursos de la escuela. No importaba si las clases estaban en sesión, si teníamos alguna información, debíamos reportarla de inmediato. No nos dijeron quién exactamente había muerto, pero fuimos rápidos para averiguar quién faltaba en el gimnasio, ya que un grupo de 5 chicos estaba ausente ese día, pero no sabíamos cuál de ellos había sido el que había perdido la vida. Tomó un tiempo para que saliera la verdad, pero siempre tuve la corazonada de que algo muy específico había sucedido, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, resultó que estaba exactamente en lo cierto. El cadáver encontrado en el bosque pertenecía al chico nuevo, el que se había unido al 10º grado poco después de mí. Lo habían encontrado en un tramo poco profundo del río, justo debajo del viejo puente ferroviario.
el mismo lugar donde mi antiguo grupo de amigos solía pasar el rato un viernes por la noche. Según la forense, parecía que el chico había saltado del puente pensando que el río era mucho más profundo de lo que realmente era, pero en realidad solo llegaba hasta las espinillas en la sección donde aterrizó. Se rompió ambas piernas, se lesionó uno de sus brazos en la caída y luego, después de no poder arrastrarse fuera del agua con su único brazo bueno, se ahogó después de agotarse. Hubo un breve periodo cuando todos en el pueblo pensaron que había sido algún tipo de accidente. Ya sabes, los chicos estaban bebiendo, tal vez consumiendo drogas, y de repente uno de ellos creyó que podía volar y trató de saltar del puente. Mucha de la gente más histérica del pueblo culpaba la muerte del chico a las drogas, como esa vieja historia de LSD donde el chico universitario intenta saltar del techo de su dormitorio porque estaba drogado con ácido y pensaba que era Superman. Lo mismo pasó en nuestro pueblo, pero solo por unos días como máximo, porque una vez que todos descubrimos lo que realmente había pasado, la reacción fue muy diferente. Al principio, todo lo que sabíamos era que el chico había caído del puente de alguna manera. La teoría de las drogas era prominente y mucha gente pensó que algún tipo de accidente había ocurrido, pero un puñado de otras personas sugirieron que el chico nuevo había sido empujado. Siento que esa fue una de las teorías más extremas o menos populares, porque la gente se preguntaba por qué simplemente matarían al chico nuevo de esa manera. Mis potenciales nuevos amigos podrían haber sido un montón de fracasados, pero no eran malvados, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, todavía no sé del todo si fue un acto de pura maldad, pero la policía decidió que se había roto la ley, y cuando la noticia de que los chicos habían sido arrestados salió a la luz, envió ondas de choque a través de la comunidad local. Y cuando inicialmente los estaban interrogando, solo hizo falta un poco de presión para que uno de ellos comenzara a cantar como un canario. Todo se suponía que iba a ser nada más que una broma, empujar al chico nuevo del puente. Lo peor que pensaban que pasaría sería que se mojara antes de tener que caminar a casa con ropa mojada mientras ellos reían desde arriba. Pero eso no fue lo que pasó y no se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Aparentemente, los chicos en el puente corrieron, lo sacaron del agua y trataron de salvarle la vida, pero no sirvió de nada. No pudieron revivirlo y cuando se dieron cuenta de que estaba muerto, simplemente corrieron y lo dejaron allí. La noche siguiente, alguien paseando a su perro por el río encontró el cuerpo. Un chico terminó yendo a un centro de menores por asesinato en segundo grado y creo que otro chico fue encerrado por ayudarlo, pero los otros 3 chicos se salieron completamente con la suya. Supongo que la policía solo pudo acusar al que lo empujó y al que mintió para ayudar a encubrirlo, pero los otros 3 chicos pudieron volver a la escuela como si nada hubiera pasado. Fueron completos parias durante el resto de la secundaria, nunca se quitaron ese estigma de encima, pero también había alguien a quien debía una disculpa, y ese era el chico pelirrojo apestoso. Carl y yo fuimos amigos durante casi 20 años después de eso, hasta el día en que lo perdimos en un trágico accidente de coche, y pienso en él todos los días. No solo porque fue un amigo cercano que perdí de manera tan repentina, sino porque si no fuera por él, yo no estaría aquí para disfrutar de un solo día sin él. Así que va por ti, Carl, y va por todos los verdaderos amigos, porque el Señor sabe que son difíciles de encontrar. En el verano de 2017, me mudé de mi pequeño pueblo de Barnsley, en South Yorkshire, a la mucho más grande ciudad de Manchester. Encontré un departamento en un lugar llamado Moss Side, del cual decían que podía ser una zona bastante dura, pero donde vivía no era problema en absoluto. La gente era amable, los vecinos eran amigables, todos simplemente se mantenían en sus asuntos, realmente. Pero la reputación del lugar aún me mantenía alerta. Durante las primeras semanas de vivir allí, tenía cuidado con a dónde iba después del anochecer. Siempre me aseguraba de que mis puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave cada vez que salía, e incluso hacía cosas como esconder mi computadora portátil bajo la cama y en su funda, por si acaso mi departamento llegaba a ser robado. Pasaron solo 3 semanas para que tuviera mi primer encontronazo con problemas, pero cuando llegó,
vino de una dirección que nunca hubiera esperado, y nada ha superado eso desde entonces en términos de terror absoluto. El lugar en el que vivía en ese momento era un edificio de 2 pisos, con un departamento en la parte superior y otro en la parte inferior, con un pequeño camino a los lados y un jardín compartido en la parte trasera. Los cubos de basura de ambos departamentos se mantenían en la parte trasera, así que cada vez que el cubo de mi cocina se llenaba, lo llevaba al patio trasero y lo metía en uno de los cubos. Hice esto unas 10 o 15 veces en las 3 semanas que había estado allí, y ya se había convertido en una rutina regular y sin incidentes. Luego, una noche, alrededor de las 9, estaba sacando la basura después de haber lavado los platos. Puse la bolsa en el cubo, como lo había hecho una docena de veces antes, cuando escuché una voz detrás de mí que dijo: «No te muevas». La voz venía del otro lado de la cerca al final del patio y era tan tranquila que al principio pensé que era solo alguien tomando el pelo. Me di la vuelta y estaba a mitad de camino de decir: «¿Quién diablos estás hablando?», cuando lo vi. Era un hombre, probablemente de la edad de mi padre, unos 50 y algo, inclinado sobre la cerca al final del patio y apuntándome con una pistola. No era una pistola de mano, era un rifle completo, uno de aspecto moderno también. En el momento en que lo vi, levanté las manos en el aire y sentí temblores repentinos debido a la descarga de adrenalina. Recuerdo decir: «Por favor, no me dispares», a lo que el tipo respondió: «Bueno, no te muevas entonces». Un segundo después noté que llevaba una gorra de béisbol con la palabra «Police» escrita en ella, lo cual fue realmente reconfortante por un momento, al menos hasta que me di cuenta de que casi cualquiera podría conseguir una gorra como esa en una tienda de disfraces. Exclamé: «¿Eres la policía?». Y todo lo que el tipo dijo en respuesta fue: «Levanta tu camisa». No estaba dando órdenes como esperarías de la policía, simplemente lo dijo con total calma, con su arma aún apuntándome. Creo que si me hubiera pedido que hiciera cualquier otra cosa, como tirarme al suelo o poner las manos detrás de la cabeza, lo hubiera hecho sin hacer preguntas, porque eso es algo que he visto hacer a la policía antes. Pero cuando me pidió que levantara la camisa, estaba tan confundido que no pude evitar preguntar por qué. El tipo instantáneamente dijo: «Haz lo que te digo», pero de nuevo no levantó la voz ni nada, lo dijo de manera calmada y tranquila. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces, después de todo, él era el que tenía el arma y estaba tan asustado que simplemente hice lo que me pidió y levanté la camisa sin tener idea de por qué me lo estaba pidiendo. Levanté mi camisa y luego la bajé de nuevo, solo para que el tipo dijera: «Espera un minuto», levanta la camisa de nuevo y da una vuelta en círculo. Ya estaba más allá de preguntar por qué, así que simplemente hice lo que me dijo y luego bajé la camisa nuevamente. Después de preguntar de qué se trataba todo esto, tampoco respondió a mi pregunta. Solo me preguntó cuál era mi nombre, así que se lo dije: «Tom». Luego me dice: «Escúchame con atención, Tom. Quiero que camines hacia mí despacio, con las manos levantadas, ¿de acuerdo?». Todavía estaba aterrorizado, pero me estaba haciendo cada vez más seguro de que no iba a dispararme también, así que hice lo que dijo. Cuando me acerqué a la cerca trasera, el tipo me dice: «Detente», así que lo hice, pero luego dice: «Despacio, quita el pestillo de la puerta trasera para mí, buen chico». De nuevo, hice lo que dijo y quité el pestillo de la puerta. En el momento en que lo quité, el tipo me dice: «Aléjate de la puerta, Tom». Luego, 5 o 6 policías armados, todos con cascos y chalecos antibalas, y todo eso, entraron rápidamente, pero aún manteniéndose lo más silenciosos posible. Uno de ellos llevaba una de esas cosas grandes para romper puertas. Luego, cuando llegaron a las escaleras que llevaban al piso superior, él subió primero y sus compañeros lo siguieron sigilosamente. Era como algo sacado de una película, realmente lo era, y no podía creer lo que estaba viendo. Realmente no vemos armas grandes como esas en el Reino Unido, y no vemos armas pequeñas tampoco, así que ver a esos comandos entrar en mi jardín trasero me dejó boquiabierto. Todos nos quedamos allí, ellos esperando en las escaleras que llevaban al departamento de arriba, yo con las manos en el aire, hasta que el tipo con el que había estado hablando dijo:
Bien, Tom, sal del jardín trasero lo más rápido que puedas. Creo que supe que, dado que el tipo me había pedido que saliera del jardín trasero, todo estaba a punto de estallar. Y justo cuando salí corriendo por la puerta y a la calle, lo hizo. Vi un grupo de policías delante de mí, y uno de ellos empieza a decir: «Corre hacia mí, por favor, lo más rápido que puedas». Y luego detrás de mí escuché el sonido de la policía rompiendo la puerta y gritando: «¡Policía armada!». Podía escuchar todo ese griterío detrás de mí y la gente saliendo a la calle para ver qué estaba pasando, mientras uno de los policías delante de mí decía que necesitaba venir con ellos. Les pregunté si estaba siendo arrestado y dijeron que no, lo cual fue un alivio. Pero luego una policía dijo que estaba siendo detenido para interrogatorio bajo la ley de terrorismo de 2006. No sé por qué tienen que decirte la fecha de algo así, pero te juro que esa frase, la ley de terrorismo de 2006, se ha quemado en mi memoria. Estaba como, ¿de qué estás hablando? No soy un terrorista, pero la policía me dijo que no me preocupara, que solo teníamos que decir eso. Me iban a hacer algunas preguntas, y si no había hecho nada malo, no tenía nada de qué preocuparme. Creo que una vez que escuché que era un asunto de ese nivel de seriedad, me di cuenta de que cualquier resistencia era simplemente inútil. Si me hubiera negado a ir con ellos, como podría haber hecho si solo fuera una redada de drogas o algo así, entonces me habrían arrestado en el acto. Así que fui a la estación de policía para responder a todas sus preguntas. Como no estaba siendo entrevistado bajo advertencia y no era formalmente considerado un sospechoso de terrorismo, la entrevista se realizó sin abogado presente para mí. Tampoco me llevaron a una sala de entrevistas adecuada, me llevaron a una especie de sala familiar con todos los sofás y cosas así, que supuestamente debía hacerte sentir mucho más cómodo. No ayudó realmente, todavía estaba lleno de adrenalina. Mientras me hacían todas sus preguntas, respondí lo mejor que pude, pero algunas de las preguntas eran muy extrañas. Me preguntaron cómo eran mis vecinos de arriba y si alguna vez hablaban conmigo, si eran amigables, cosas así. Obviamente, solo había estado allí 3 semanas, así que no tenía mucho que decirles. No había visto mucho a mis vecinos y cuando los había visto parecían bastante normales, pero luego empezaron a preguntarme cosas como si había olfateado algún químico fuerte que viniera de su departamento o si usaban las puertas delantera o trasera para entrar a su departamento. No soy un experto en estas cosas, así que no tenía idea de por qué me estaban preguntando eso, pero aún respondí a sus preguntas lo mejor que pude. Cuando terminaron, me dejaron ir. No estaban registrando mi departamento ni nada, solo el de arriba, así que pude regresar a casa y continuar con mi noche. Pero, como puedes adivinar, eso fue mucho más fácil decirlo que hacerlo. La redada estaba en todas las noticias, así que durante las siguientes horas me senté viendo la televisión y desplazándome por mi teléfono, y fue entonces cuando se volvió muy real para mí. Las horas anteriores habían sido un poco borrosas, pero al ver todo desarrollándose en cámaras de teléfonos y ver al reportero de la BBC parado justo al final de mi calle, me di cuenta realmente de lo que había ocurrido. En realidad, me había visto atrapado en una maldita redada de terrorismo y, según supe más tarde, estaba en mucho más peligro del que había pensado inicialmente. Una vez que me di cuenta de que el tipo era en realidad un policía, me sentí un poco aliviado. Como dije, sé que estaba apuntándome con un arma, pero estoy bastante seguro de que no iba a dispararme. Solo me asustó mucho, pero lo que descubrí más tarde es que todo esto se consideraba una operación delicada, porque temían que quien estuviera dentro del departamento de arriba simplemente hiciera volar el lugar si obtenía una advertencia anticipada. Por eso el policía no empezó a gritarme cuando me vio y por eso evacuaron sutilmente a los vecinos a ambos lados de nosotros. Estaban a punto de hacer lo mismo conmigo cuando saqué la basura, y por eso todo comenzó para mí, recibiendo un arma apuntada en lugar de un simple golpe en la puerta. Más tarde supe que todo estaba relacionado con el ataque en el Arena de Manchester que había ocurrido solo unas semanas antes. Una de las personas sospechosas de ayudar al bombardero aparentemente vivía en el departamento de arriba del mío. No puedo decirte si alguien fue arrestado o si les pasó algo después, pero maldita sea,
Fue aterrador pensar que había vivido tan cerca de alguien que estuvo involucrado en algo tan horrible. En el año 2004, los residentes de Bell Close en Ipswich se despertaron para encontrar una mudanza en su calle. La casa vacía que había estado en venta tenía ahora un letrero de vendido y una pareja joven y sonriente estaba supervisando la descarga de cajas y muebles. Se habían mudado a Ipswich desde el pequeño pueblo costero de Felixstowe. A sus vecinos les parecían el epítome de la felicidad y la esperanza, pero su llegada presagiaba una gran y terrible oscuridad. El 2 de diciembre de 2006, poco más de 2 años después de la mudanza de esta pareja, un oficial de policía local estaba patrullando las orillas de un río cercano cuando hizo un descubrimiento horrendo. El cuerpo desnudo de una joven flotaba en las aguas de Belstead Brook. La escena se llenó rápidamente de oficiales uniformados, detectives de paisano y equipos forenses. La víctima resultó ser Gemma Rose Adams, de 25 años, vista por última vez unas 3 semanas antes cerca de West End Road en Ipswich. Gemma había sido adicta a la heroína desde su adolescencia y se dedicaba a la prostitución en el momento de su muerte. Solo 6 días después, el 8 de diciembre, el cuerpo de Tanya Nichols, de 19 años, fue encontrado flotando en un cuerpo de agua cercano. Tanya, que había logrado graduarse de la escuela secundaria, vivía en alojamiento de emergencia a los 17 años y se prostituía para mantener su adicción a las drogas. Las autoridades descubrieron que era amiga cercana de Gemma Adams. Apenas unos días después, el 12 de diciembre, se encontró el cuerpo de Annalie Alderton, de 24 años, en un área boscosa. Annalie estaba embarazada de 3 meses cuando fue asfixiada y luego colocada en una posición cruciforme. La última vez que fue vista fue en el tren de las 18:43 a Ipswich, pero desapareció después de descender en la estación. Se supo que Annalie había asistido a Seston High School, donde su rendimiento académico era ejemplar, pero tras la muerte de su padre por cáncer de pulmón en 1998, se volvió cada vez más dependiente de la heroína para sobrellevar el duelo. El 11 de diciembre se encontró el cuerpo de Paula Kennel, de 24 años, cerca de Levington. Paula había sido vista por última vez esa noche y, días antes, participó en una entrevista callejera con una estación de noticias local sobre los recientes asesinatos. Confesó ser una prostituta y expresó su preocupación por entrar en coches, aunque dijo que necesitaba el dinero. Paula se había mudado a Ipswich hacía unos 10 años y tenía 3 hijos que le fueron retirados debido a su adicción a la heroína. El mismo día, se descubrió el cuerpo de Annette Nichols, de 20 años. Annette había estado adicta a las drogas durante aproximadamente 6 años. Era madre de 1 y había trabajado como esteticista antes de su adicción, pero luego perdió la custodia de su hijo y se dedicó a la prostitución organizada. Ella también fue encontrada en una posición cruciforme. Dado el trasfondo de las víctimas, los lugares donde fueron encontradas y las posiciones en las que fueron dispuestas, la policía de Suffolk concluyó que los asesinatos estaban vinculados. Lanzaron una investigación a gran escala llamada Operación Sumac, con el jefe de policía advirtiendo al público que el asesino era probablemente un hombre corpulento de 30 a 40 años que vivía entre ellos. Se alertó a los ciudadanos de Ipswich a estar atentos a cualquier hombre que hubiera limpiado recientemente su coche o que desapareciera por largos periodos sin explicación. El 14 de diciembre, la policía realizó otra conferencia de prensa donde anunciaron que la investigación avanzaba con firmeza. Descubrieron que cada mujer había sido asesinada en un lugar primario antes de ser transportada a un cuerpo de agua o a un área boscosa cerca de una escuela o iglesia. También revelaron que creían que el sospechoso era un hombre violento, posiblemente religioso, que solía frecuentar a las trabajadoras sexuales. Advirtieron al público que estuvieran atentos a cualquier hombre que hubiera adquirido repentinamente ropa de mujer, ya que se sospechaba que el asesino tomaba trofeos de sus víctimas. Al día siguiente, la policía anunció que el número de oficiales trabajando en el caso había aumentado a 600,
con personal de más de 25 fuerzas policiales británicas colaborando en la investigación. La operación se convirtió en una de las más grandes y complejas en la historia reciente de Suffolk. El 19 de diciembre de 2006, 5 días después del descubrimiento de los cuerpos de las víctimas, la policía de Suffolk llevó a cabo una redada en una tranquila calle suburbana al sur del río Orwell. La calle se llamaba Bell Close, y el hombre arrestado era Steve Wright, de 48 años, el mismo que se había mudado a la casa vacía con su pareja más de 2 años antes. La mudanza había sido una decisión optimista, con Steve y su esposa esperando comenzar una nueva vida juntos tras el fallido primer matrimonio de Steve. Sin embargo, esta mudanza acabó en un espantoso giro de eventos con el asesinato brutal de 5 mujeres jóvenes, dejando a sus seres queridos y a las autoridades preguntándose por qué. Steve Wright nació en Norfolk en abril de 1958, siendo el segundo hijo de un policía de la RAF y una enfermera veterinaria. Debido al trabajo de su padre, la familia se mudaba frecuentemente, y Steve pasó su infancia en Malta, Singapur y Suffolk. Cuando Steve tenía menos de 10 años, sus padres se separaron en un divorcio amargo. Su padre afirmó que la madre de Steve los abandonó, dejándolo buscando una figura materna que nunca encontró. Por otro lado, su madre alegó que su padre era un borracho violento y que ella se fue por miedo a su vida. También dijo que el temor por Steve fue la única razón por la que no se lo llevó con ella, ya que su padre había amenazado con matarlos si ella intentaba llevarse a su hijo. Debido a esta turbulenta crianza, Steve se convirtió en un joven extremadamente tímido que luchaba con las relaciones y el empleo. Abandonó la escuela a los 16 años sin calificaciones y tras una breve experiencia como camarero en un hotel, se unió a la Marina Mercante Británica. Trabajó como chef en los ferries que salían de Felixstowe, pero después de menos de un año solicitó la separación. Luego pasó de un trabajo a otro como estibador, barman, arrendador y conductor de carretilla elevadora. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a la navegación, solicitando un puesto como mayordomo en el crucero Queen Elizabeth II. Steve pasó 6 años a bordo del QE-2 y viajó por todo el mundo. En cada puerto, Steve tenía unos días libres, pero a diferencia de sus compañeros de barco, que aprovechaban para hacer compras o hacer turismo, Steve solía visitar burdeles locales. Se convirtió en una especie de adicción para él, y sus compañeros de trabajo solían verlo desaparecer durante días antes de regresar al barco, luciendo callado y distante. Al final de sus 6 años en el QE-2, Steve se mudó a Norwich y se convirtió en el arrendador de un pub conocido como el Ferry Boat Inn. El pub se ubicaba en una zona muy dura de Norwich y era frecuentado por muchas de las trabajadoras sexuales de la ciudad. Steve era considerado un cliente habitual de estas mujeres, lo que podría haber contribuido a su eventual despido, solo 5 meses después de ser contratado. Luego se mudó a Londres, donde fue visitado por su madre durante las vacaciones de 1992. Patricia Wright, su madre, más tarde contó a los periodistas que, a pesar de una cálida recepción inicial, su hijo cambió completamente. El día de Navidad, Steve bebió continuamente desde la mañana hasta la noche, y cuando su madre sugirió que ralentizara, él estalló en furia y la echó de su casa. Patricia recordó que él dijo cosas terribles y que claramente no quería tener nada que ver con ella. Durante este período, Steve comenzó a visitar salones de masajes en Londres, pero este hábito costoso no era adecuado para los trabajos de salario mínimo que solía tener. Como resultado, Steve empezó a apostar para financiar su compañía nocturna, pero pronto se encontró en una espiral de deudas crecientes. Viendo que no había salida a su situación actual, Steve intentó suicidarse en su coche y fue encontrado en un callejón en H Hill antes de ser llevado al hospital. El hermanastro de Steve, Keith, descubrió que Steve había acumulado una deuda de 30,000 libras en solo unos meses y añadió que este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Steve. Antes de eso, solía ser bastante extrovertido, pero después se volvió más reservado y era difícil sacarle algo. Tras su recuperación,
Steve hizo un viaje de 10 semanas a Tailandia, gastando el poco dinero que le quedaba en pastillas y prostitutas. Incluso vendió su coche y muebles para financiar el viaje. A su regreso, Steve se vio obligado a mudarse con su anciano padre para evitar dormir en las calles. Al haber tocado fondo, Steve parece haber pasado por un período de intensa automejora mientras vivía con su padre. Encontró una serie de trabajos estables, lo que le permitió unirse a un club de golf local y convertirse en un asistente regular en el bar de un hotel, vistiendo con elegancia. Steve estaba progresando tan bien que logró comenzar una relación con una mujer llamada Pamela, la misma mujer con la que se mudaría a Bell Close en Ipswich en 2004. Este periodo marcó una etapa de relativa estabilidad en la vida de Steve y antes de su mudanza a Ipswich dejó de visitar burdeles por completo. Sin embargo, solo 6 meses después de mudarse a Bell Close, los viejos hábitos regresaron con fuerza. Steve comenzó visitando salones de masajes, pero para octubre de 2006, descubrió que podía comprar compañía por tan solo 20 libras de las drogadictas que merodeaban cerca de su hogar. Una mujer afirmó que Steve la había visitado 3 días después del descubrimiento de las 2 últimas víctimas. Ella dijo que era un cliente regular y que se sentía segura con él, pero que aquella noche se volvió agresivo y la inmovilizó, algo que nunca había hecho antes. Ella se asustó porque no era como él, y cuando escuchó que había sido arrestado pensó: «Dios, he estado en su casa, podría haberme hecho cualquier cosa». El juicio de Steve comenzó el 16 de enero de 2008, con su defensa argumentando que, aunque era un visitante regular del llamado Distrito Rojo de Ipswich, él no era el asesino de las mujeres. La fiscalía planteó la posibilidad de que Steve tuviera un cómplice, alegando que no había evidencia de que los cuerpos hubieran sido arrastrados por una sola persona. Un poco más de un mes después, el 21 de febrero, después de 8 horas de deliberación, el jurado devolvió veredictos unánimes contra Wright por los 5 cargos de asesinato, lo que llevó a la fiscalía a argumentar que Wright debía recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. El juez concedió la solicitud y al día siguiente, Steve Wright fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión a placer de su majestad. Greg Bradshaw, el cuñado de Paula Kennel, dijo a la prensa que estos crímenes merecían el castigo máximo, que solo podía significar la pena de muerte o una cadena perpetua sin posibilidad de liberación, y que las víctimas no habían tenido derechos humanos por parte de este monstruo. Sin embargo, el padre de Gemma Adams no fue tan rápido en pedir violencia, diciendo: «Estoy muy aliviado y contento por todas las familias de que esto haya terminado. Finalmente, todos podemos comenzar a seguir adelante con nuestras vidas en paz». Mi esposa y yo nos conocimos cuando aún estábamos en Nueva York y después de tener a nuestro primer hijo, aguantamos 9 años en Tribeca antes de mudarnos al norte. Todavía extraño vivir en Tribeca por muchas razones, pero no era un lugar donde queríamos criar a un niño. Así que después de ver varias propiedades alrededor de Rochester y Buffalo, terminamos mudándonos a un pequeño y tranquilo pueblo en el oeste de Nueva York. 2 años después de vivir en nuestra nueva casa, mi hijo tenía casi 12 años y mi esposa y yo acabábamos de dar la bienvenida al mundo a nuestra hija. Mi hijo hizo su primer amigo verdadero durante el primer año de secundaria, y a medida que el clima mejoraba con la llegada del verano, él y su nuevo amigo jugaban afuera cada vez más. Su nuevo amigo vivía justo en la misma calle que nosotros y, vaya, era un personaje. Tenía una imaginación muy activa e inventaba todo tipo de escenarios y juegos para que jugaran. Por ejemplo, una vez llamó a nuestra casa y me pidió que le pasara un mensaje a mi hijo, diciendo que los extraterrestres habían invadido su patio trasero y necesitaba que mi hijo viniera a ayudar a combatirlos. Mi hijo sabía que no era en serio, por supuesto, pero igual siguió el juego mientras me pedía permiso para ir a la casa de su amigo y salvar el mundo. Yo también seguí el juego. Le dije que destruyera la nave nodriza antes de las 7 de la tarde como máximo, y entonces se fue a masacrar extraterrestres. Así siguió todo el verano, con mi hijo recibiendo llamadas sobre barcos pirata, vampiros o ardillas mutantes,
y luego un día recibe una llamada de su amigo de la calle y acuerdan encontrarse más tarde ese día. Le pregunté a mi hijo cuál era el escenario esta vez y me dijo algo así como: hay un hombre junto al estanque que nos dará monedas de oro si hacemos una misión con él. Yo dije: ok, diviértete, y seguí con lo que estaba haciendo. Y luego me cayó el 20. Mi hijo había combatido invasores interdimensionales, había matado dragones de 3 cabezas y había despegado a Marte con su amigo en el asiento del pasajero de su cohete, pero nunca en todo el tiempo que habían jugado juntos habían tratado con un hombre, mucho menos uno que ofreciera una recompensa por algo tan vagamente sospechoso como una misión. Subí a la habitación de mi hijo y le pregunté si el hombre al que se refería su amigo era real, y me miró como si estuviera loco y me dijo: no, por supuesto que no es real. Al principio le creí. Bueno, pasó el tiempo y el viejo cerebro de papá persistió, así que volví a subir a la habitación de mi hijo y le pregunté si estaba seguro de que el hombre era solo inventado. Lo pensó y me dijo: creo que sí, pero pude ver claramente que no estaba 100% seguro. Entonces, en lugar de dejar que fuera solo al estanque, decidí llamar a los padres de su amigo para ver si sabían algo sobre este hombre. Les llamé y originalmente esperaba hablar con el amigo de mi hijo, pero sus padres me dijeron que ya había salido de casa en su bicicleta unos 20 minutos antes. Luego me dijeron que se dirigía al estanque, pero estaban confundidos sobre por qué no había ido a buscar a mi hijo antes de hacerlo. Pude notar que empezaban a preocuparse, porque si su hijo les dijo que iba a nuestra casa y luego fue a otro lugar, era una obvia causa de preocupación. Pero entonces, aunque compartía la preocupación, no quería asustarlos mencionando a un hombre que todavía podría haber sido solo un producto de la imaginación de su hijo. Simplemente no quería hacer un drama de algo que podría no ser nada. Pero aún así, les dije que iría al estanque con mi hijo de inmediato para asegurarme de que todo estuviera bien. Me lo agradecieron, colgamos. Luego le dije a mi hijo que se pusiera los zapatos porque íbamos al estanque juntos. Así que nos fuimos, y el estanque estaba a solo 5 o 10 minutos a pie de nuestra casa, así que no tardamos mucho en llegar. Pero cuando llegamos, no vimos al amigo de mi hijo por ninguna parte. Pensé que tal vez había montado su bicicleta hacia otro lugar y llegaría pronto porque mi hijo y yo llegamos un poco antes de lo que habían acordado encontrarse. Mi hijo estaba un poco confundido sobre por qué lo había acompañado en primer lugar, pero le dije que solo quería revisar el lugar un poco y esperar a que llegara su amigo para asegurarme de que no estuviera perdido o algo así. Eso fue lo que le dije, pero lo que realmente estaba haciendo era revisar el lugar para asegurarme de que no hubiera algún tipo de pervertido escondido en los arbustos esperando a los niños. Caminé un poco, hablando con mi hijo y tratando de no hacer que se sintiera demasiado supervisado, aunque exactamente eso era lo que sentía que estaba haciendo. Tenía mi cabeza en constante movimiento, vigilando cualquier tipo de persona acechando cerca, pero no veía a nadie, así que empecé a sentirme un poco menos paranoico. Pero luego esperamos y esperamos, pero no había señales del amigo de mi hijo. Cuando le pregunté si normalmente llegaba tarde, mi hijo dijo que no, que normalmente llegaba temprano si no se detenía primero en nuestra casa. Al escuchar eso, la sensación de paranoia empezó a regresar. Entonces le pedí a mi hijo que caminara un poco conmigo y así tal vez podríamos ver a su amigo acercándose en bicicleta. Mi hijo estaba realmente confundido por mi comportamiento, pero no hizo preguntas, solo me siguió mientras caminábamos alrededor del estanque. La idea era tener una mejor vista del área de la que ya tenía y asegurarme de que no hubiera nadie acechando más lejos que pudiera aparecer en cuanto nos fuéramos. El estanque estaba en una parte semisalvaje de un parque, con un gimnasio al aire libre aquí, algunos bancos allá, pero en su mayoría muchas flores silvestres y arbustos. Miraba alrededor y por encima de los arbustos, mientras mi hijo no sabía qué buscar, por lo que sus ojos vagaban por todas partes, y fue entonces cuando vio algo familiar que parecía haber sido empujado debajo de un arbusto. Era la bicicleta de su amigo, pero su amigo no se veía por ninguna parte. No vi lo que estaba mirando al principio, pero luego se agachó y sacó la bicicleta del arbusto con otra mirada de confusión en su rostro.
Todavía no tenía idea de por qué su amigo podría haber escondido su bicicleta así, o más bien no podía concebir por qué alguien más podría querer hacer eso. Empecé a llamar al nombre de su amigo y en ese punto él empezó a preguntarme: «Papá, ¿qué está pasando?». Fui honesto con él. Le dije que estaba preocupado por su amigo y le pedí que me ayudara a llamar su nombre con la esperanza de que solo hubiera escondido su bicicleta y luego se hubiera ido a pasear a otro lugar. Así que caminamos llamando el nombre del niño cuando de repente fue mi turno de ver algo. Era un zapato, apenas visible entre algunos juncos al borde del estanque, y parecía que había sido colocado allí recientemente. Mi primer pensamiento fue decirle a mi hijo que corriera a la casa de su amigo y le dijera a sus padres que llamaran a la policía, pero no pude decírselo. Simplemente no pude. Era como una admisión de que algo andaba terriblemente mal. Además, no quería dejarlo solo ni un minuto allí, considerando mi estado de ánimo. Pero luego, hacer que corriera conmigo hasta la casa de su amigo lo pondría al tanto de todos modos, y para cuando llegamos allí, estaba casi en lágrimas. Hicimos que la mamá de su amigo lo llevara de regreso a su casa. Luego el papá y yo llamamos a la policía antes de regresar al estanque para buscar a su hijo. Fue una verdadera pesadilla, literalmente la peor pesadilla de cualquier padre hecha realidad, y tuve un asiento en primera fila para ver a un hombre perder la razón. Los policías llegaron y se hicieron cargo de la búsqueda. Luego eventualmente abrieron una investigación sobre la desaparición del niño, pero hasta el día de hoy nunca ha sido encontrado. La desaparición destrozó a los padres del niño hasta el punto de que se mudaron y atormentó tanto a mi hijo que nosotros también terminamos mudándonos a otro lugar. Es terrible decirlo en voz alta, pero no volvió a ser el mismo por un tiempo después de eso, como si tuviera miedo de su propia sombra. Pero si hubiera sido yo y mi mejor amigo de la infancia hubiera sido arrebatado así, estaría exactamente igual. Muchas gracias por estar aquí. Recordad que estaré subiendo historias a diario. Por ello, si no quieres perdértelas, te aconsejo que te suscribas al canal y actives notificaciones. Recuerda que puedes pasarme también tus historias para incluirlas en mis vídeos. Si están bien redactadas y no infringen las políticas, las incluiré con gusto. Un saludo de parte de Mr. Pesadilla. Nos vemos mañana.